Muy bien. Vamos a una reflexión más y obviamente invitados todos para participar también a través del chat también. Nuestra siguiente reflexión y nuestra siguiente velada otra vez a las 4 de la mañana. Sí. No se crea, no. Es demasiado esfuerzo. Ok, un rato más y convivimos otra vez. Gracias al Eterno por los tiempos que nos regala. Y ya se acomodó, se mueve poquito. ¿La cámara? Se mueve poquito. A ver si mañana la fijamos bien. Bueno, la cámara ahí a fin de que nos puedan ver. Aquí estamos, aquí está la familia. Se ve más la familia Fernández. Ahí, ¿verdad? Hasta la abuelita también se ve un poquito ahí. Ahí está, bueno. Ahí está, pero ahí estamos. Muy bien, comenzamos este tiempo festivo. Primero clases de preparación y luego el gran mensaje de la fiesta, que es libertad, ¿verdad? Libres para Elohim, nuestros cantos, Yeshua el gran libertador, la reflexión de Pesaj, el precio de sangre, libertad no es libertinaje, libertad es venir a la obediencia del Padre, todo eso que todos los años y todo el tiempo estamos viendo en la Escritura. Y hace unas horas, el primer día de Matzot, analizando en base a los testimonios, en base al caminar, en base a lo que compartieron los hermanos, importante, la clase de hace rato, le pusimos como frutos del Ruach HaKodesh, citando un poco a Shaul de Tarso, hablando de que el Ruach HaKodesh transforma nuestras vidas, cambia nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras reacciones, lo que más queremos y anhelamos. Y también hace rato y en la madrugada también Mauren mencionaba sobre cada uno tenemos nuestro punto, cada uno, incluso aunque a veces no es el carácter tan reactivo, a veces es poquito, pero siempre el carácter para todos, ¿verdad? Siempre para todos. Sea poquito o sea explosivo. Pero siempre es como hace rato mencionábamos, ¿va? Una gotita que cae en el bicarbonato, así. O un poquito de levadura, leuda toda la masa, otra vez. Entonces el Eterno siempre nos va a estar probando. Siempre va a estar dejando que caiga así un poquito y luego sale el león, ¿verdad? Que está adentro. Y el Eterno siempre nos va a estar probando, siempre nos va a estar enseñando. Imagínense nada más el mundo tan agresivo como es. Actualmente hay un acoso. Por ahí se soltó ahora sí el cable. Ahorita que pasó Alejandro, por ahí creo que ahora sí se movió un cable porque se quedó una cámara así con las. Pero bueno, no importa, ya luego lo arreglamos, quién sabe qué sería. Actualmente hay un padecimiento cada vez más severo y cada vez más pronunciado en el mundo, ¿verdad? Que le llaman bullying, ¿verdad? El acoso. Y que antes de causar más bien una reacción, fíjense cómo es el maligno. A lo mejor antes, yo no sé antes cómo era, pero en algunas ocasiones, la molestia del compañero causa una reacción de, yo no me voy a dejar. ¿Ah? Yo me acuerdo en la escuela, un par de, no sé cuántas veces fueron, pero un par de niños que me causaron algún conflicto. No sé cómo le hacía, pero a uno me le fui a golpes y lo arrimé hasta la pared, quién sabe cómo. A otro que me agarró por atrás así, porque mi papá, como fue militar, nos enseñó defensa personal. Entonces a uno que me agarró por atrás, solamente le dije sí, paz, y me soltó, casi le tumbo un diente. Pero de pronto ayudaba eso para que los otros dijeran, este no se deja, ¿va? Pero fíjense cómo es el maligno. Ahora el maligno ya ni siquiera está haciendo
que nos cause una reacción agresiva, ahora ya está matando a más almas con la tristeza, con la depresión, con el hostigamiento. Antes de que reaccionen, los niños se están haciendo chiquitos, se están muriendo por dentro. Por eso que se llama el bullying, ¿no? El acoso. Muchos niños lo padecen, muchas personas en todos lados. Y siempre ha existido, la verdad es que siempre ha existido. Es decir, otra vez, y eso por otro lado, porque por un lado podemos aprender y decir, hay que dejar que el Ruach HaKodesh controle nuestro dominio propio, nuestros impulsos, para que no reaccionemos. Pero por otro lado, y hace rato también lo mencionábamos, en los ejemplos de cuando Yeshua enseña, fíjense, cuando Yeshua enseña, si te golpean una mejilla y dice pon la otra, en el sentido de ya dijimos que no se trata de dejarse destruir, ¿no? Sino, sí, por la cámara, ¿verdad? Sí, no. Decía que si alguien dijo que si te pegaban en una, dile que te viene la otra. Uh-huh. Sí, significa que no reaccionemos. Lo que está diciendo es, si alguien causa un malestar, no reaccionar de la misma forma, para no dejar que salga esa incomodidad, ¿no? Claro, ya mencionamos que no significa que nos estemos poniendo ahí de perillas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? O de tapete, todas esas cosas, ¿no? Por supuesto que Yeshua no enseñó eso tampoco. Pero por otro lado, lo que voy es, también el Eterno ahora nos está diciendo que tenemos que enseñar a sobre todo a los niños, a que si su reacción no debe ser, por supuesto, como el bicarbonato, tampoco tiene que ser como un recipiente que reciba todas las gotas de limón, ¿verdad? Y se repriman tanto que incluso hay hasta niños que se han llegado a suicidar, ¿verdad? Suicidar por suicidio, por el bullying. El tren. Así. Se lanzó el tren porque dijo ya no. Dice nada más. No, y pasa en todos lados con muchas cosas, ¿no? Muchas formas, ¿no? Bueno, porque lo hostigaban tanto que prefirió morirse, sí, ¿no? Cosas horribles. Entonces, y nada, no, pero pues es que ya no quieren, o sea, ya están tan cansados que... Sí, están tan cansados que ya no quieren saber nada, quieren apagar su vida. Entonces el mundo es así y el Eterno también nos enseña eso, ¿no? Pero ahora, finalmente, ¿cuál es el antídoto? Hoy queremos hablar del antídoto de todo esto. El antídoto para que ni algo me afecte, tanto que me lleve a la depresión, ni algo me afecte como para que salga en mí el lobo que está ahí escondido, ¿verdad? El destructor que aparece, ¿no? Ya hemos hablado del destructor. Cuando se abría una puerta, o si se abría una puerta en el pueblo de Israel que ya estaban selladas con la sangre, pues ahí estaba el peligro, ¿no? Entraba el maligno, ¿no? Entonces, un antídoto, hay muchos antídotos, por supuesto, en la Escritura empezamos a ver desde, obviamente, la obediencia al Eterno. Ayer y en las clases pasadas hablamos de la palabra shamar, cuando dice, y oirás y te acordarás para guardar. Uh-huh. Y dijimos, si guardamos, Él nos guarda. Si guardamos, Él nos guarda. Si no guardamos, estamos en peligro. Si guardamos obediencia, Él nos guarda en la obediencia, ¿verdad? Si guardamos diligencia, si guardamos santidad, Él nos guarda en la santidad. De hecho eso significa, si nos santificamos, es como cuando nuestros padres, yo me acuerdo cuando éramos chicos, aunque todavía no eran tiempos tan violentos, al menos en las ciudades donde vivíamos, pues mi mamá siempre estaba, a tal hora los quiero ver adentro, porque sabíamos definitivamente que pasados de esas horas
empezaba a correr el peligro. ¿Ah? Y sobrepasado de esas horas ya era un peligro, ya un hecho, ¿no? Que algo iba a pasar. Y siempre pasó, siempre escuchábamos de los compañeros o los amigos y que porque andaban por aquí, que andaban por allá, que cualquier cantidad de cosas, hasta muertos. Entonces, el Eterno siempre está haciendo esto, nos da su palabra para a Adán y Java les da la palabra para que estén guardados del maligno. Pero viene el maligno, y otra vez viene la serpiente y con astucia hace que Java abra una puerta y entra. Ya está adentro y ahí se acabó todo. Y aún con todo eso, bueno, vienen sus hijos, Caín abre una puerta, entra y el asesinato. Y así, por generaciones, todo, es decir, todo el tiempo es lo mismo. Si no se guarda el mandamiento, entonces se abre una puerta. De tal manera que el Eterno siempre da su instrucción y la obediencia es justamente una protección también. Abraham, Isaac, Jacob, Yosef. Yosef fue el que fue usado para que se guardara esa esperanza. Cuando pensamos en los hijos de Jacob y decimos los mayores, desde el mayor hasta antes de Yosef, pues ninguno podía tomar la batuta. Todos estaban de una u otra forma en desobediencia, ¿no? Ya sea la actitud, ya sea la arrogancia, ya sea el trabajo, ya sea lo que sea. Jacob sabía que era Yosef. Pero imagínense si Yosef se hubiera ausentado. No había más, es decir, el Eterno tenía que tener un medio más. Pero ahí fue Yosef, por lo menos fue Yosef. El caso es de que siempre había quien procuraba guardar para guardar a los demás. De hecho, Yosef no solamente guardó para guardar a los suyos, sino para guardar a todo Egipto y a toda una multitud. Y bueno, y él soportó cualquier cantidad de cosas, ¿no? Otra enseñanza que nos dice que siempre hay forma de superar todas las cosas por medio de los recursos que nos da el Padre. Y así, los patriarcas, los príncipes de las tribus, los jueces, en la época de los jueces, siempre había un remanente, siempre lo vemos en la vida de Daniel, en la vida de Elías, cuando dice el Eterno que no era el único, se había reservado 7,000. Todo el tiempo hay un remanente, todo el tiempo está guardando esa parte. Pero finalmente, y aquí tengo el texto que quiero que usemos hoy, que está basado en Juan capítulo 6, en donde Yeshua nos muestra algo que el Padre también estaba reservando para nosotros, para también ser guardados, porque básicamente la palabra podía guardar a Israel, pero si aún así Israel se había cerrado la palabra y había hecho oídos sordos, caso omiso, pues ya no tenía Israel dónde más poderse sostener para guardarse. Es el texto en donde Yeshua de pronto se les desaparece y se embarcan y después se le aparece a los discípulos y dice, voy a leer del 25 en adelante, dice, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Yeshua y dijo, de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Haciendo alusión a lo que había pasado anteriormente, ¿verdad? De una multitud que le seguía y como él les dio comida y les dio alimento, pues de pronto dijeron, pues allá hay comida gratis, ¿verdad? Como dicen en México, a la gorra ni quien le corra, ¿verdad? Dicen. Entonces, pues si hay comida gratis y pues ahí está, entonces ahí van. Y Yeshua a manera de reclamo, ¿no? Pero vean lo que les dice aparte. Dice en el 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló el Todopoderoso, el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras del Todopoderoso? Respondió Yeshua y le dijo: esta es la obra del Todopoderoso, que crean en el que Él envió. Entonces le dijeron: ¿qué señal haces tú, pues, para que veamos y creamos? O sea, ahí está la reacción. Luego, en vez de que digan: oye, sí es cierto, Adón, enséñanos, ¿sabes qué? Ya, sí es cierto. Es más, vamos a ayunar, pero aquí estamos para escuchar la palabra. No. Luego la reacción es: a ver, ya nos está ofendiendo. A ver, ustedes nada más, y se sienten los ofendidos porque les dijo: ustedes nomás vienen porque andan buscando la comida. Y de pronto ya se sienten como los ofendidos y se sienten como los que pueden pedir cuentas a Mashiach, ¿no? Y les dice: a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué obra hacemos? Y Yeshua les dice: esta es la obra, que crean en el que Él envió. Y ellos, obviamente, y dentro del pensamiento judío, pues su respuesta tendría que estar enfocada a: bueno, si quieres que crea en ti, y si lo dices, es porque tú debes de ser alguien especial. Es más, si la gente que dice que tú eres el Mesías, y yo tengo que creer en ti, entonces tú tienes que demostrarme que eres el Mesías. Básicamente lo que le están diciendo. Muéstrame tu credencial, ¿no? Muéstrame cuál es la señal que haces, pues, para yo creerte. Para ellos era así, ¿no? Certificado es como todo, ¿no? Ustedes van al doctor allá, al menos en México, y vas a que te hagan algo especial y: oye, muéstrame tu cédula profesional. No vaya a ser que te formaste en verdad, en donde sea, y quieras hacer un trabajo o algo, pues, que requiera una ¿cómo se dice? Una formación, ¿verdad? Igual aquí en todos lados, ¿no? Entonces, como que ellos se sienten así como que les empieza, como que les cae una gotita de limón al bicarbonato y empieza a esponjarse, ¿verdad? Y sale el cobre, empieza. Y entonces empiezan a decir: ok, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿qué señal haces tú? Dice: ¿qué señal haces tú, pues, para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Y ya son demasiadas preguntas, ¿no? Ya son demasiadas preguntas. ¿Qué significa? Cuando hay demasiadas preguntas, ¿qué significa? Incredulidad. ¿Quién eres tú? O sea, al final de cuentas, ¿tú qué? Sí, ya es incredulidad. Ya, a ver, ya empieza. Pero tantas señales que ya él había hecho. Por supuesto, pero ellos estaban esperando las señales que ellos creían. Ya. Sí. Los que ellos estaban esperando. Sí, porque era tanta necedad que incluso decían que las señales que él hacía eran por medio de Belcebú. Así de plano, o sea, la necedad tan grande fue ya cuando llegó eso, ¿no? Entonces, además le agregan y dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y bueno, después de que lo empiezan a cuestionar, lo van a querer desfasar y le van a querer decir: ¿sabes qué? Puedes decir lo que sea, pero nosotros estamos bien, ¿no? Porque dice nuestros padres, es decir, somos descendientes de Israel, que anduvo en el desierto, que salieron de Egipto, y al menos Moisés les dio una señal: maná del cielo, y comieron. O sea, ¿hasta dónde lo están llevando? ¿Eh? Lo están retando. Es más, tanto como cualquiera de nosotros con esas preguntas, ya se hubiera inflado el bicarbonato, ¿va? Pero no, Yeshua está tranquilo, ya sabe para dónde va, porque pues ya los conoce, ¿no? Ya sabe la vida de Israel. Entonces, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Eso, como está escrito, era el arma perfecta también, ¿no? ¿No lees? Está escrito. Pan del cielo les dio a comer, hablando del maná. Yeshua le dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero
pan del cielo. Porque el pan del Todopoderoso es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Yeshua les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el último día. Dice en el 41. Los judíos murmuraban entonces acerca de Él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Yeshua, el hijo de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo ahora dice: he descendido del cielo? Respondió Yeshua y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día posterior. ¿Se dan cuenta? Esta es la tercera vez que les repite esto. Está escrito en los profetas: y serán todos enseñados de Elohim. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte del Todopoderoso. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Y aquí viene: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos discutían unos con otros, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Así que Yeshua le dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica también él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo. Otra vez. No como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Todo un diálogo en donde Yeshua entiende esa parte de la humanidad que es necedad, que es jactancia, pues la levadura que hemos estado hablando, ¿no? Que es cuestionamiento, que es yo tengo la razón, que es tú que me enseñas, que es mi genealogía o mi apellido, ¿verdad? Me salió el apellido, ¿verdad? Es decir, todos ellos, nuestros padres comieron en el desierto. Ani, Aminadab, Ben, el Cohen, porque la mayoría citó Cohen, Coanim, o Yehudí o Coanim. Y más cuando decía de la casa de David. No, pues sí que príncipes, ¿no? El linaje en la sangre. Y para ellos es garantía. Hasta el día de hoy, de hecho, hasta el día de hoy tienen como ese elitismo, ¿no?
que por cierto lo adoptó el catolicismo. Para ellos ser católico ya es ser salvo también. Para el catolicismo es haber nacido en la cuna católica y ya ser salvo, ¿no? Igual el cristiano luego lo adopta, ¿va? Nací en cuna cristiana, así como que ya casi tengo el 90%, ¿no? Muchos así creen, etcétera. Masticar mi carne y beber mi sangre, dice Yeshua. Y justamente que vamos a hablar de esto, ¿va? Porque los sacerdotes católicos romanos crearon la transubstanciación, ya hemos hablado de esto, todos lo conocemos, y creen que tienen que masticar la hostia, porque dicen que es el cuerpo de Cristo, dicen ellos. Nada más que no reparten no reparten la sangre a todos, nada más se la toma el padrecito. Y que por cierto, allá en México usan un vino que se llama la sangre de Cristo, ¿verdad? Que un día lo llevó Fe Bonilla, sabe muy rico, por cierto. Nos atrevimos a tomar de esa botella que dice eso. Pero bueno, también. Entonces, masticar su carne y beber su sangre. Recientemente hablamos de esta conmemoración, anunciados los misterios del Mesías en los elementos. Pero bueno, al punto que voy es, dije al principio, a veces estamos batallando con nuestras reacciones termonucleares, ¿verdad? Que están en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Porque a veces ya no es nada más, es un poquito de ¿cómo se llama? De bicarbonato. A veces una reacción termonuclear. Y dijimos que el Eterno siempre ha usado formas para guardarnos. Pero cuando al pueblo de Israel se le habían agotado, aunque no estaba agotado el recurso, estaba el recurso siempre, pero pues el pueblo de Israel lo había dejado a un lado, fuera. Finalmente entiende y nos entiende a todos, y por eso el misterio de la ley es espiritual y nadie la puede guardar a menos que sea espiritual, y por eso le envía su ruach, su aliento, para que entonces podamos tener efecto en ella. La única forma es obviamente por medio del Mesías, por medio del Mashiach, que nos transforma, que nos hace como Él. Y cuando pone el ejemplo, está hablando con esos judíos que creyeron. De hecho, estos y otros, justamente el texto que tengo hoy, aunque no puse la cita, cuando dice: si permanecen en mí y son verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, o el texto que usamos ahora, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Está haciendo alusión también a otros. De por sí había muchos judíos que se le acercaban, y unos querían ser alumnos del Mesías, pero querían ser alumnos a la manera de simpatía, simpatizantes. Escucha bien, mira, dice, qué interesante. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas que dicen, qué interesante? Muchas. Me ha tocado personas que cuando hablamos de estas cosas, de textos, de profecía, muchos dicen, qué interesante. Pero rara vez dicen, qué importante. Porque interesante nada más es, me fascinó, pero bueno, ahí luego. Pero importante es, se queda y lo quiero hacer, me interesa y no lo cambio por nada. Yeshua menciona una parábola, ¿verdad? La de el tesoro escondido, ¿verdad? Ese que cuando lo encuentra, dice, qué importante. Y entonces lo atesora y ve, y está su vida todo el tiempo en eso. ¿Qué significa? Que cuando de veras descubrimos al Mesías, ya no decimos, qué interesante, sino decimos, qué importante. Y empezamos a atesorarlo y empezamos Y me gusta esta versión porque masticar tiene alusión totalmente a las ovejas que están rumiando. El ganado vacuno y ovejuno está toda la mañana, primero cortando toda la pastura.
Llega la tarde y se echan y nomás y están masticando más, lo pasan y luego otra vez y lo vuelven a sacar y otra vez a masticar y así la pasan toda la tarde hasta la noche. ¿Qué significa esto? Imagínense nada más todo lo que está diciendo Yeshua. El Padre me envía a mí, yo hago la voluntad de Él y yo soy el verdadero alimento. Bueno, incluso el texto dice que llegan a decir, bueno, ¿cómo este tipo está diciendo que es el pan y no lo vamos a comer? ¿Cómo es que lo vamos a estar masticando, no? Es decir, ni siquiera habían masticado la idea. Este concepto también se usa en México, no sé si aquí, ¿no? Déjame masticarlo. Asimilarlo, ¿sabes qué? Para ser verdaderamente kosher, déjame asimilarlo. Y ahí está, como dice mi esposa, está el ratoncito trabajando. Están los engranes. Es decir, hoy día, de hecho, el mundo vive en una condición tan podríamos decir, tan ficticia, como las películas, que por cierto tienen ese propósito de hacerlo todo ficticio, todo irreal, todo como subjetivo, que ya a la gente no le gusta el discernimiento, no le gusta pensar, ¿no? O sea, todo nada más así como se lo dicen, lo cacha y sí, y no hay discernimiento, todo. Entonces, pero el discernimiento es, dice la Escritura, analizarlo todo y ayudados por Ruach HaKodesh. Y empezarlo a discernir, empezarlo igual, toda la palabra. Por eso cuando tenemos las clases decimos, vamos a rumiar esto, quiere decir, vamos a estar meditando, vamos a estar digiriendo este alimento y como buenas ovejas del redil de Mashiach, estarlo todo el tiempo masticándolo, ¿no? Evidentemente el Mesías no iba a ser repartido en forma de hostia, ya lo sabemos, sino es su enseñanza que trae del Padre, de su vida entregada, de su corbán, de su básicamente toda su enseñanza, de todo lo que Él enseña para que estuviésemos masticando. Yeshua deja bien en claro que los israelitas, aún con toda la rebeldía que fue el concepto primario para que viniera el maná, aún con todo eso, el maná los sostuvo en el desierto. Pero les deja el énfasis de que, aunque comieron el maná, murieron. Como toda comida terrenal, pero la diferencia es de que ellos quisieron decir, nuestros padres en el desierto, a Moisés hizo una señal asombrosa y mandó el pan del cielo y cayó del cielo y todos comimos. Pero Él les dice, pero eso no les salvó la vida, finalmente murieron. Los sostuvo en el desierto, pero esa comida, aunque venía del cielo y podrías decir era comida de ángeles, y la comías y la digerías y a lo mejor ni ibas al baño, era toda una cosa que todo lo aprovechabas, con todo y que venía del cielo y todas esas maravillas, de todos modos sus padres murieron en el desierto. Y no solamente porque tenían que cumplir su ciclo y murieron, sino porque aún eso no los salvó de las desobediencias en el desierto y quedaron postrados en el desierto. Finalmente tenían todo un récord en el desierto y no había nada que los salvara de eso. Yeshua necesitaba, aún con todo y estos cuestionamientos, rebeldía y las discusiones que ellos se traían, dejarles bien en claro que ellos tenían que entender, y para eso hablamos de una serie completa, bien amplia, sobre las palabras de Yeshua el profeta al cual oír, que él tenía que dejarles bien en claro que no había forma ni para Israel y el resto de las naciones que se mantenieran en la vida, porque pues la condición del hombre caído pues es muerte. Por eso dice, morirás, o de cierto morirás. Entonces, un recurso más que el Todopoderoso nos envía es justamente esto, ¿no? Ya de por sí la palabra nos guarda, pero como no somos espirituales para cumplir la ley espiritual, entonces la ley más bien nos acusa, como dice Shaul de Tarso también. La ley también fue dada, dice, para mostrarnos el pecado, o mostrarnos lo pecador que somos.
de esta manera el Padre dice, les voy a dar una oportunidad más, les voy a dar un recurso más para que estén guardados. Y era pues justamente el alimento, pero el alimento que da vida eterna, que da vida eterna. Dice Yeshua, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué dice? Y yo lo resucitaré en el último día, en el día final. Vida eterna es lo que, al menos para el pueblo de Israel, no era una cosa que podían ignorar, no era una cosa loca. De hecho, hay muchas cosas que el judaísmo ya en el primer siglo creían, de los antiguos, que hoy día ya no creen, nada más porque Yeshua lo enseñó, ¿verdad? Cosas como estas, los antiguos lo sabían del Cordero de Elohim, por ejemplo, ¿no? Sabían del Cordero de Elohim, sabían, por ejemplo, de que sin sangre no hay remisión de pecados, de que, según Daniel 9, de que, basado también en Isaías 53, de que el príncipe que vendría iba a ser cortado de la tierra para quitar la iniquidad, la transgresión, los pecados de culpa, todo, según Daniel capítulo 9 del 27 en adelante. Entonces, ellos sí sabían todo esto. El problema de la incredulidad y de los muchos cuestionamientos viene de la época rabínica para acá. Y es por eso que hoy día tienen muchos cuestionamientos y cambian. Pero el pueblo de Israel sabía que estaban en un serio conflicto y que necesitaban el Mesías, que el Mesías les iba a renovar su vida. De hecho, los iba a sacar de la esclavitud, porque en esencia, bajo los yugos de Babilonia, de los medos persas, de los griegos y de los romanos, sabían que no estaban en libertad. Sabían que estaban sometidos a una bestia, según la descripción del libro de Daniel, cuyas características estaban totalmente distinguidas en Roma, y anhelaban al Mesías para que los liberara de ello y les diera finalmente. De hecho, esto lo sabía todo judío e incluso los samaritanos que eran los excluidos de la congregación, básicamente, según los rabinos del primer siglo, porque tenían ese pleito. Lo sabían tanto que a la misma mujer samaritana, con todo y que era mujer y vivía una vida desordenada, en el diálogo que tiene con el Mesías, le dice, cuando venga el Mesías, dice, Él nos va a decir todas las cosas. Así dice. ¿Y qué le dice el Mesías después? Ani HaMashiach. Yo soy el Mesías. Porque le dice, me parece que tú eres profeta, y se echa para atrás, ¿verdad? Cuando le dice su vida, ¿no? Dice, pero cuando venga el Mesías nos va a decir todo. Y ya se lo estaba diciendo. Pero ella así también, igual como los de acá, ¿verdad? Como excusando, así como que, bueno, cuando venga el Mesías nos lo va a decir, como que tú no eres. Pero lo estaba diciendo, Ani HaMashiach. Yo soy el Mesías. Y entonces le empieza a caer el 20 y, con razón todo esto. Y es cuando empieza a decir, este es el pan de vida, ¿no? También en su lenguaje, pues, porque va y dice, corre con los suyos y le anuncia a todos y dice, me parece que he visto al Mesías, porque me dijo toda mi vida. Es decir, sabían que llegado el Mesías, obviamente basado en Deuteronomio 18 y 18, la palabra que iba a traer era vida nueva, era renovación, era transformación, era sanidad, era restauración, era una atmósfera diferente, era una atmósfera diferente, y eso es lo malo en el rabinismo, cuando se encerraron en la escuela rabínica, farisea, de estar esperando un Mesías que además de eso les iba a liberar del yugo de Roma literalmente, y que además se iba a sentar en el trono y entonces iba a dominar, que iba a regresar el reino salomónico, ¿no? O davídico. Ese ha sido el gran problema
desde el primer siglo, basado en lo que pidieron los hijos de Israel a Samuel cuando les dijeron, danos un rey. Desde ahí se descompuso todo. De tal forma que cuando aparece el Mesías verdadero y tiene todas las señales que dice la Torá y los profetas, ellos al tener otra comida que comían y que aunque había venido de Moisés, no los estaba salvando, no les estaba dando vida eterna, sino los estaba llevando todo el tiempo al sepulcro, al sepulcro, al sepulcro, al sepulcro, sin esperanza. Tanto que vemos claramente en la Escritura, y Shaul de Tarso lo menciona, cuando dice que basado en Isaías, porque Shaul de Tarso no hablaba nada más a la ligera, basado en Isaías, en la carta de los Romanos del 9 al 11, dice, no todo Israel llegará a ser salvo, sino un remanente. ¿Por qué? Porque muchos de Israel, con todo y la herencia que tenían, al momento de abandonarse del Creador y dejar sus vidas, se asimilaron, se perdieron, y digo, yo no soy nadie para decir eso, lo dice la Escritura y el Eterno así lo menciona, que el que se desgajara de él, pues también como lo dice el Mesías, ¿no? Toda rama que se suelta de la vid verdadera se seca, y sus frutos se secan y ya no hay frutos. Entonces, mucho pueblo, y como lo vemos aquí en estos judíos, y aún así judíos creyeron, los ebionitas se acuerdan que eran fariseos, y habían creído también, pero resultó que querían creer a su forma, a sus formas, y es una de las cosas también que nos muestra este texto. El recurso para esta reflexión de Matzot, del segundo día de Matzot, es masticar. Su carne quiere decir masticar al Mesías, quiere decir masticar los verdes pastos, la enseñanza, la instrucción, la Torá, todas las palabras del Mesías para ser renovados, ser transformados, para hacer nuevas masas, para hacer nuevos recipientes para el vino nuevo, odres nuevos también, como dice, porque si no hay un odre nuevo, ¿qué pasa con el vino? Revienta. Nuevas telas, todo, está hablando todo el tiempo, jarros nuevos, todo. De tal manera que las ovejas que son llevadas por el pastor, como dice el salmista, ¿verdad? En verdes pastos, junto a corrientes de aguas, imagínense. Uno piensa rápidamente en un lugar completo. Hay que comer, hay que beber, hay sombra y además está el pastor que nos cuida aparte, ¿verdad? Del lobo que está listo para agarrar a la ovejita, ¿no? Masticar otra vez, discernir, ¿cómo decías, Mauri, la palabra hace rato la mencionaste? Asimilar, poder asimilar. Cuando vivíamos en el Estado de México, un hermano de allá sembraba trigo y era para la clorofila. Entonces, cuando estaba apenas así chiquito, parecía pasto. Entonces, la forma de poder aprovechar el trigo, así como caballos, literalmente, ¿va? Vámonos a la boca, a masticarlo, a hacerlo bolita y absorber todo la clorofila. Ajá. Saludable, ¿no? Y tiene sus beneficios, etcétera, etcétera. A veces uno piensa, estos animales, y hablando al final de cuentas de todos los ¿cómo se llama? Los que se alimentan pues de la pastura, se me fue la palabra de los... Ajá. Pues el ganado vacuno de por sí no, pero me refiero a todos los que se alimentan de la hierba. ¿Cómo se llama? Herbívoros. Y nada más pensando, incluso metiendo todos, ¿no? Aunque si nada más hablábamos de las reses, ya de por sí es impresionante. Una res, ¿cómo se va a mantener con puro
con pura pastura. O sea, es decir, es impresionante, ¿no? Imagínense los elefantes, ¿no? Los hipopótamos, o sea, todos que nomás con puro... Qué interesante, ¿no? Son herbívoros y están bien gruesos. Y los carnívoros, el jaguar y todos flacos, ¿verdad? Todos flacos, así nada más. O sea, parece contradictorio, ¿no? Pero obviamente cada uno tiene su enseñanza. Pero lo que voy es esto. A lo que voy es, la ovejita, como ya hemos estudiado antes, no necesita de basura, no necesita de cualquier comida que se le pueda presentar, no necesita de grandes banquetes, así que digan, ay, porque una ovejita puede llegar y si encuentra un pastel se lo come, porque simplemente comen. La ovejita necesita la pastura que fue creada para ella, y mientras esté el pastor y encaminándola a que coma ese alimento y beba de esa agua, resumida en el Mesías, porque el agua de la presencia divina y el alimento de la Torá se resumen en el Mesías. La palabra que él trae es alimento y él hace que venga el agua, que es agua de vida también. ¿Por qué lo dice? Dice que cuando en el último día de la gran fiesta en Shemini Atzeret, cuando vemos en Sukkot, también en Juan aparece esto, el último día de las cabañas, dice que cuando él habla de el que tenga sed venga y beba y derrama el agua, que la ceremonia esta que hacían, se refería al Ruach que habría de venir, esa agua. Entonces el Mesías hace esto y el Padre por medio de él nos da este recurso. Sencillo, lo único que tenemos que hacer como un medio de resguardo, de cuidado, de protección, de shamar, de estar guardados, obedeciendo, es simplemente seguir su enseñanza. Es decir, cuando ya masticamos su carne, que quiere decir su enseñanza, su testimonio, su vida, como esa hierba que chupan la clorofila, y ese nutriente tiene que dar como resultado una reacción según el Todopoderoso por medio del Mesías. En años pasados, cuando hemos hablado de los atributos del Eterno y cómo el Mesías los ejecuta o los lleva a cabo, los manifiesta, ciertamente lo vemos a él en todas las facetas. Porque sí, no podemos decir que el enojo sea pecado, también la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Más bien dice, airaos pero no pequéis. El pecado es cuando después de la experiencia ya había una reacción, sí, había una reacción ya para dañar al otro. Y lo digo porque Yeshua se enojaba, y llegaban momentos cuando había momentos en donde él, de hecho hay una parte en la escritura donde dice que algo le dijeron, dice que volteó mirando de forma enojada, así como... Pero a lo que iba es no por cualquier cosa, no por cualquier cacahuate, ¿no? Sino por algo que enojaba al Padre, algo que era verdaderamente importante, algo que sabiendo el que sabía, no lo podía sostener, sino sabiendo la Torá, dejaba que el enojo le causara una reacción carbonatada ¿ah? O leudada, pues. Entonces, cuando el Mesías se enojaba porque veía al pueblo de Israel pues con una reacción antibíblica, por así, anti-Torá, ¿no? Obviamente también ya sabemos que él cuando tenía que ser misericordioso era misericordioso. Cuando tenía que perdonar, perdonaba. Cuando tenía que ayudar, ayudaba. Cuando tenía que juzgar, juzgaba. Cuando tenía que quedarse incluso callado, se quedaba callado. Cuando tenía que responder, a todas las respuestas respondía. Y eso es, porque hace tiempo me acuerdo que alguien por ahí, no sé quién dijo o posteó algo, donde se menciona que hace tiempo un pastor, un líder cristiano, unos cristianos tomaron
tomaron una, podríamos decir, como un método. Fíjense hasta dónde llega, ¿no? Ya no es el Ruach HaKodesh operando, el cual ya permitió el Mesías que viniera a cada uno de nosotros para sujetar nuestras vidas. El cristiano, como no entiende eso, idearon, ustedes lo han escuchado hasta en películas, idearon aquello que dijeron, a ver, estás en una situación difícil, dicen ellos, ¿qué haría Jesús? Dicen ellos, ¿no? Es esa práctica que de pronto se empezó a difundir por todos lados y entonces ya todos decían así como, ¿qué haría Jesús, no? Y obviamente basado en la teología, en la teosofía y en la filosofía y en todas las fías, ¿no? Porque ¿qué haría Jesús? Para unos dirían, no, pues amar al homosexual, le va a decirle, ay, el Señor te perdona, ¿verdad? Casi haz lo que quieras, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tampoco sirve esa fórmula. Pero si de veras tomáramos el sentido correcto de esa forma de encontrar una solución a todo lo que nos rodea y dijéramos verdaderamente qué haría Yeshua, el Mesías de Israel, enviado por el Padre, o sea, si lo formuláramos correctamente, aunque no es la forma en la que nosotros tenemos que analizar las cosas. ¿Por qué? Porque una vez que la presencia divina viene hacia nosotros, así es la forma en que se opera. Por eso Yeshua, por ejemplo, dijo, en aquel día, dice, cuando les pregunten tal cosa, ¿qué dicen? No se preocupen por responder, sino dice, el Padre les va a poner respuesta en ustedes. Obviamente por medio del Ruach HaKodesh. Eso quiere decir que la obra del Mesías, masticar su carne, beber su sangre, es decir, aprender de él, que es manso y humilde, dice, de corazón, en su obra completa para nosotros, tiene que hacernos reaccionar. Para nosotros no es qué haría Yeshua, ¿no? Aunque evidentemente cuando se trata de escudriñar qué haría, qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, ahí está la Escritura, ahí está todos sus actos. Pero antes de eso, o eso ya sería como un recurso de que hay una situación difícil y no sé qué hacer, ¿verdad? Pero básicamente lo que está diciendo Yeshua es, si ya has masticado el alimento que yo te di, la clorofila que tomaste, es decir, si ya has discernido en mis palabras, en mi enseñanza, en lo que yo he enseñado, en lo que yo dije, la clorofila es el Ruach HaKodesh, que ya vino sobre nosotros, entonces va a actuar. Interesante es que cuando dice que no todos son hijos, sino los que son nacidos por la voluntad del Padre, significa que el Ruach HaKodesh ya está en los genes. Y la respuesta inmediata del cuerpo, de la mente, del corazón tiene que ser según él. Y no según la carne. ¿Sí? Y no según nuestros genes. Porque cuando entonces escuchamos a alguien, es que me salió el apellido, entonces es guiado por el apellido. ¿Verdad? Guiado por el familiar, guiado por el apellido, ¿no? Pero cuando decimos, pero me contuve, pero el Padre y entonces guiado por el Ruach HaKodesh, en cada accionar. Ese es el recurso que nos ha dado el Eterno. Cuando Yeshua dice comer su sangre o masticarla, beber, comer su carne, beber su sangre, masticar, asimilar sus palabras, asimilar su enseñanza y tener ese recurso que nos va a guardar. Nos va a guardar. Algo que Yeshua le dijo a sus discípulos respecto a esto es eso, vayan. Es más, hasta le dice, vayan, no se preocupen qué comerán, vayan, no se preocupen qué vestirán, vayan, no se preocupen qué decir, el Padre va a poner palabra en ustedes, yo los voy a guardar, he aquí yo estoy con vosotros, le dice, hasta el fin de la edad, yo estoy con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque a veces, y bueno, yo no sé quién tenga memoria fotográfica, ¿verdad? Que tenga todas las palabras de la Torah aquí, de los profetas y de los escritos y de los salmos y del Brit Hadashot. No podemos, nadie puede eso.
Hoy día porque agarramos el celular rápido, y déjame encontrar y aún así a veces no es fácil, ¿verdad? Porque, es que en la Reina Bustera dice esta palabra, pero en esta otra versión no aparece esa palabra. Bueno, Reina Valera, porque luego las personas se dicen, ¿por qué le dices a mi Biblia eso? Todas son versiones, no se ofendan, no crean que es el rollo de Torah bajado del cielo, son traducciones, son versiones y que pues, tienen sus defectos. Pues sí, cambiadas o mal interpretadas. Los copistas han querido hacer un buen trabajo, pero pues obviamente falla como todo, ¿no? O sea, ni siquiera yo haría una buena traducción de la Biblia, o sea, ni siquiera yo. Por eso ni la hago mejor. Mejor dejamos que el Ruach HaKodesh otra vez también ahí sea el que haga el trabajo y nos haga entender su mensaje, discernirlo, acomodarlo, comprenderlo, que no haya altibajos, que no haya contradicciones, que no haya hoyos, que no haya problemas, sino que al contrario sea lúcido y podamos decir, qué maravilla de alimento, qué jugo de clorofila de la palabra me estoy tomando. Cuando vamos así por la palabra y vamos, déjenme decirles, se los he hecho varios, sobre todo en los temas de Torah y en la serie de Yeshua, el profeta al cual oír. A veces el Eterno en ciertas partes así pone cosas que pues nunca las habíamos analizado de esa manera, ¿no? Y no es que cambie, sino que va más profundo y a veces hasta yo mismo me asombro de ese trago de clorofila que nos da, ¿no? Por decirlo alegóricamente, ¿no? Esa ricura de la palabra. Entonces, y porque el Mesías hace esa función. El Mesías hace esa función. La oveja, que también cuya característica es no ver de lejos, solamente de forma muy corta, y perderse tan fácil, y tanto que ponerse a comer cualquier cosa, está dependiente de su pastor, totalmente. Es decir, el Eterno está diciendo, ya te he puesto un pastor, aliméntate con él. Aliméntate con él. Quiere decir estar siempre cercano a la instrucción del Mesías, a la enseñanza del Mesías, a sus palabras, a su comportamiento, a enojarnos en el sentido de que si al Eterno y al Mesías le enoja algo, que nos enoje igual manera, pero primero comenzando con nosotros mismos, antes de mirar la paja del prójimo, ¿verdad? Ver nuestra bigota así atravesada, que así rompe nuestro cuerpo, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías se enojaba porque las cosas iban en contra del Padre. Llegaban, por ejemplo, aquellos que pues, por el elitismo y todo, somos hijos de Abraham. ¿Y qué dice Yeshua? ¡Ay, qué bueno, mira! ¡Ay, qué alegría! No. Les contesta de forma enojada. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué quiere decir? Responde de una forma así como que no digas cosas que no son ciertas. Era la reacción del Mesías para poner las cosas en su lugar, ¿no? Entonces, tenemos, gracias al Eterno, un recurso más. Digo, ya está de por sí su palabra es alimento, su palabra es transformación, es instrucción, es educación, justicia, misericordia. Encontramos todo eso espiritual como en los libros lo encuentra el estudiante. Pero dice la misma escritura que a menos que seamos espirituales como él, entonces todo eso vamos a aprovecharlo, toda esa riqueza, ese alimento, ¿no? Y para eso pues está el Mesías, ¿no? Que nos lleva por verdes pastos, dice. ¿Por qué? Porque en épocas antiguas, incluso hasta el día de hoy, y eso que hay muchos pastores, muchos roes y muchas de esas cosas, pues usan la misma palabra, pero al final de cuentas no les dan palabra, pues les dan la doctrina, la enseñanza, lo que ellos enseñan, ¿no? Entonces, en la época de Israel también tenían los Megilot, pero al final de cuentas era el rabino el que leía una parte y después salía como hasta el día de hoy, ¿no? Así dice el Señor, ¿verdad? Y entonces ya no era lo que decía el Eterno, sino lo que decía el Señor Rabí,
hoy día el Señor Pastor. Y bueno, un recurso que el Padre pues otra vez nos da es que siempre estemos con el discernimiento, siempre haciendo uso del nutriente. Imagínense, si en el cuerpo actúa el nutriente, a veces hasta de forma maravillosa. Dicen los especialistas que después de analizar los elementos de nuestro cuerpo y cómo funcionan, dice, si te falta memoria, come nueces. ¿verdad? Si andas deficiente en esto, en el otro, y aquí y allá, y entonces empiezan a decir, te falta eso, te falta el otro, o esta combinación está mal, o combina esto para que esto... Imagínense. Tanto que dicen los especialistas, algo ocurre tan impresionante en el cuerpo, le llaman fuerzas de flaqueza, que en un momento dado hasta una mujer puede hacer levantar un carro para sacar al hijo que está atorado ahí. Y otras cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el Eterno ha hecho todo, nos ha hecho todo tan claro, de tal manera que no tiene que ver ninguna desesperación, ninguna necesidad de hacer uso de nuestros recursos, porque el Padre también los ha puesto por medio de su ruaj en nosotros, para toda situación. De esta manera, dejar que el Padre, habitando en nosotros, nos ayude a reaccionar, porque si algo vamos a estar necesitando todo el tiempo, es que nos ayude a reaccionar. A la obediencia primeramente, a los semejantes, a las cosas, al mismo mundo, ¿no? Al mismo mundo. Si es enojo, que sea un enojo, ahora sí que santo, ¿no? Porque a veces vemos la palabra celo y creen que celo es pecado. Pero dice la Escritura que el Eterno es celoso. ¿Celoso de qué? De su santidad, celoso de la obediencia, ¿no? Entonces, si es celo, sea por las cosas santas. Si es enojo, sea por las cosas santas. Pero no, ahora, no quiere decir que todo el tiempo estamos enojados, ¿verdad? Porque si se trata de enojar, pues salimos al mundo y vemos todo y no quisiéramos estar en este mundo. Pero lo que voy es, hay muchas más cosas que Yeshua nos enseña para estar discerniendo. Y todas las cosas, sobre todo todas las cosas, ¿no? Entonces, el Padre envió a ese maná que descendió del cielo, ese alimento que por otro lado, obviamente tampoco estamos diciendo que el hecho de creer en Yeshua nos va a mantener vivos en este cuerpo y en esta vida terrenal. Lo que está diciendo Yeshua es, ¿qué dice? En la resurrección, en el día postrero, en el último día, o sea, en el día de la resurrección de todos aquellos que han de levantarse entre los muertos. Y bueno, esto también obviamente es una promesa, un recurso y algo que queda para la fidelidad, para la certeza y para la seguridad del futuro. Porque por otro lado, la gente que, como comentaba ayer Enrique, la gente que está esperando las cosas aquí y ahora, si le dicen eso, pues no, la vida está aquí. La gente dice, no, la vida está aquí y dice, y como dicen ellos, allá en México dicen, ¿cómo dicen? Pues algo así, ¿no? Como no hay más después de la muerte, ¿no? Ya me acuerdo, dicen, vida solo hay una y disfrútala, dicen así. Ajá, aquí también. Entonces, ¿por qué? Porque lo quieren aquí rápido y pronto y mientras esté, aprovéchalo. Pero la Escritura nos muestra algo diferente, ¿no? Poder valorar esa promesa de la vida eterna. Y aunque sí, ciertamente nos guardamos en Él mientras peregrinamos en este mundo, en realidad estamos bajo la promesa de la vida eterna. Yeshua pues dice, yo soy el pan de la vida. El que coma de él, dice, yo le haré levantar en el día postrero. Aquí está. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero o en el día último. Entonces, aquí está una forma de guardarnos y siempre dar lugar a el resultado de haber o de estar
asimilando las palabras del Mesías. Bueno, ¿algo que quieran agregar? ¿Nadie? ¿Hermanita? Está muy claro todo el mensaje de hoy. Muy bien. ¿Por acá? ¿No? Bueno, entonces vamos a leer lo que ponen aquí. Agrega aquí José Luis 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él. Se dan cuenta, aquí no es porque ya saben los sacerdotes, pues hay que comernos a la hostia, ¿no? Y masticarla y échatela a la panza, ¿no? De hecho, la acusación que tiene la cristiandad hacia el catolicismo es eso, ¿verdad? Acepta a Cristo, ¿no? Porque pues ellos dicen que lo aceptan, pero no lo asimilan. Ellos, yo no sé cómo lo comen. Lo comen nada más en hacer la oración del pecador y ya decir que son cristianos, pero eso no es asimilarlo, eso no es digerir las palabras y el alimento del Mesías. Pero por otro lado acusan al católico que le dicen, no, eso no es aceptar a Cristo, porque los católicos, no, sí lo aceptamos, en la comunión lo aceptamos y nos lo pasamos. Entonces el cristiano dice, lo acepta en una forma mental, y el católico dice, sí acepto a Cristo en la hostia. Pero pues la Biblia ni una ni la otra, porque uno muy filosófico y el otro o carnívoro, ¿no? ¿Cómo se dice? Canibalismo, ¿no? Entonces, y aquí es más claro la parte que pone aquí José Luis en el 40, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucitaré en el último día. Ahí está, que crea en Él, que el alimento que Él trae, las palabras de Él, las podamos asimilar. Bueno, Wilmer Olaya dice, como dicen en Colombia, ¿verdad? Lo tragan entero. Bien, ¿qué más? Ok, en portugués dice, la palabra celoso tiene que ver con ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Esa es la connotación que le dan. Y pues bueno, ahí está, no solamente recordar el texto, Yeshua, el pan de vida, sino asimilar lo que está diciendo Él cuando dice, yo soy el pan de vida. Juan 14:21 también, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahí está. Bueno, muy bien. Grande misericordia y bondad, la que me has mostrado en mi andar, aún sin conocer tu verdad, guiabas mis pasos en tu voluntad, me apartaste con precio de sangre, me compraste, mi vida entera presentaré como piedra aprobada, rescatada por ti. Como masa sin laudar, como una ofrenda ante tu altar, de este mundo temporal yo me voy a despegar. Mi vida entregaré para servirte a ti, Elohim, andando en espíritu y verdad.
apartarme de tu perdón. Mis vestiduras limpias he de preservar